Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Ferraz y os voy a dar la clase hoy. Vamos a empezar con la ley de enjuiciamiento criminal. Esta ley, bueno, a vosotros os entra una parte muy amplia, pero va a haber muchas partes de la misma. Os entra tanto del libro uno como del libro 2, pero va a haber partes de la misma que no os entren, ¿vale? Y iremos viendo cuáles sí, cuáles no. Importante que sepáis, así a grandes rasgos, que la ley de enjuiciamiento criminal. La ley de enjuiciamiento criminal es el manual que tenemos tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad como también pues en el ámbito judicial, pues para poder aplicar, digamos, la ley, para poder aplicar el Código Penal, para poder proteger los derechos, para poder realizar ciertas diligencias como una entrada de registro, o una detención, o intervenir un teléfono, o poner una baliza en un vehículo, etcétera, ¿no? En la ley de enjuiciamiento criminal se recoge, digamos, todo lo que tenga que ver con el proceso judicial. Vamos a ver en la misma, pues, qué es qué es un juicio, quién es el juez competente, qué son unas diligencias, qué es el atestado, ¿no? Pues todas esas, digamos, cuestiones que abordan el proceso penal es lo que se regula en la ley de enjuiciamiento criminal. Empezamos, digamos, con lo que es la presentación de lo que es la clase. Os voy a proyectar unos esquemas, lo vamos a hacer de esta manera porque entendemos que es la mejor forma que podéis tener para vosotros ver lo que es el temario, ¿no? Bueno, primero voy a empezar haciendo una pequeña introducción, os voy a proyectar lo que es la página web de Civilpol y esto es, por un momento, y esto es para explicaros un poco que para ver esta ley, pues no nos hace falta ningún temario, ¿no? O sea, nosotros vamos, la ley de enjuiciamiento criminal se encuentra dentro del tema 9, la parte del derecho procesal penal, y es el bloque 1 concretamente. Pinchamos ahí, vemos en la parte de normas, y a continuación nos salen todas las normas, digamos, que están recogidas en este tema. Aquí tenemos la ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, con pinchar en la norma, con esto simplemente pues ya se nos va a cargar la norma y aquí pues ya vamos viendo toda la ley, que al final es lo que nos va a entrar, ¿no? Y empezaría lo que es en el título 2 de la competencia de los jueces y tribunales en lo criminal y en el capítulo 1 de las reglas por donde se determina la competencia, ¿no? Empezaría aquí. Bueno, esto es, digamos, para que sepáis un poco dónde buscar el contenido, digamos, para estudiar de apoyo son las diapositivas que también subiremos después a la web una vez finalizado el tema. Y esto es importante que hagáis un estudio primero en lo que es de la norma, y una vez que vayamos fijando los conceptos, pues ya los esquemas nos van a servir pues para lo que es para repasar y demás, ¿no? Ahora vamos a proyectar lo que son los esquemas, que son estos de aquí, va a ser por lo que nos vamos a llevar a guiar en la clase, ¿no? Bueno, dentro de la ley de enjuiciamiento criminal empezamos por lo que es la jurisdicción. Empezar es importante, que es saber qué es la jurisdicción, ¿no? Jurisdicción es a quién le corresponde juzgar, ¿no? Y nos dice la ley de enjuiciamiento criminal, que para la jurisdicción criminal es improrrogable. ¿Qué quiere decir esto de que sea improrrogable? Que las partes, es decir, ni tanto el acusado como el acusador, no pueden decidir quién es el juez competente, ¿vale? No pueden decir quién es el juez competente, no podemos, pues yo quiero que me juzgue el juzgado de instrucción, estoy en Madrid y el juez de instrucción de Tarragona, o que estoy en Madrid y quiero que me juzgue el de Valdemoro. No se puede elegir, ¿no? Y esto de no poder elegir, ocurre con la parte penal y con la parte de lo contencioso administrativo, ¿no? No así ocurre en otro ámbito, por ejemplo, pues cuando hacemos un contrato de compraventa o un contrato de alquiler, pues sí que podemos poner que en caso de que haya un litigio, porque pues, a la hora de interpretar el mismo el contrato, pues podemos decidir a qué órganos de qué ciudad acudir en caso de disputa, ¿no? Si, por ejemplo, tú resides en Burgos y yo resido en Madrid, pues podemos poner que acudimos a los órganos de justicia de Burgos pues para decidir lo que haya que hacer, ¿no? Pues dice que la jurisdicción criminal es improrrogable, porque no se le puede transmitir a nadie. El que le tiene la competencia la tiene y punto, ¿vale? Después, los jueces competentes, es decir, quiénes son los que tienen, pues eso, esa competencia, esa facultad y esa obligación, ¿no? Esa obligación que no pueden derivarla esa obligación en otro juzgado, ¿no? Que son los que tienen que conocer de los asuntos, salvo lo establecido para los temas de conformidad. ¿Y por qué digo para los temas de conformidad? Porque sí que es cierto que
que los jueces competentes para el tema o sea, para sancionar, para conocer el fallo, ¿no? Para dictar una sentencia, van a ser los jueces de lo penal, las audiencias provinciales, ¿no? Pero sí que es cierto que en casos de conformidad es cuando hay acuerdo entre ambas partes, ¿no? Es decir, por la parte que, sobre todo, pues que ha cometido el delito, reconoce que ha cometido ese delito y como beneficio, pues tiene una reducción importante de la pena. Entonces, cuando hay esa conformidad, ¿vale? Entonces, ahí cuando hay esa conformidad, el juez de instrucción puede dictar sentencia. Está facultado para eso, pero tiene que haber esa conformidad. Si la persona no acepta esa conformidad, entonces tiene que seguir el trámite ordinario, que es ir al juez de lo penal o a donde te corresponda. La audiencia provincial no, porque son delitos graves que no puede entrar por conformidad, ¿no? Pero el juez de lo penal sí, ¿no? La jurisdicción es la ordinaria para causas y juicios criminales, dice, y cuando los coautores sean aforados, pues primero lo que tenemos que ver que es la figura del aforado. La figura del aforado, pues son aquellas personas que por su condición tienen una protección especial, pues por ejemplo, pues diputados, senadores, ¿no? Pues para evitar que pueda haber un proceso judicial o que se puedan denunciar, ver envueltos en un proceso judicial, pues para apartarlos de la política, por ejemplo, ¿no? Que se vea que no tiene fundamento o lo que sea, pues esa denuncia o esa querella, pues para evitar que eso pueda pasar, tienen esa protección de aforados. Eso no quiere decir que en caso de flagrante delito se pueda actuar de la forma ordinaria, o también no sé, que en caso de que no sea flagrante delito, haya una investigación, pidiendo permiso a la Cámara respectiva o siguiendo los trámites correspondientes, se puedan enjuiciar igualmente, ¿vale? Lo que sí que dice la norma, que para las primeras diligencias va a ser la jurisdicción ordinaria la que va a tener que entender de estos asuntos. ¿Qué significa la jurisdicción ordinaria? ¿Qué son las primeras diligencias? Lo primero, porque tenemos que saber cuáles son las primeras diligencias. Lo primero de las primeras diligencias es saber lo que para saber lo que son, tenemos que a lo mejor pues, ponernos en el contexto de las películas cuando vemos una escena del CSI, ¿no? Que vemos prueba número 1, prueba número 2, prueba número 3, ahí con el numerito y tal, pues eso es consignar las pruebas. Consignar las pruebas es hacerse eco de ellas, dónde están, cómo están, hacer una inspección ocular detallada del lugar, que esa inspección ocular puede ir acompañada de un reportaje fotográfico que nos muestre bien todo, ¿no? Dónde está cada prueba, dónde está tal, y una vez que tenemos todas esas pruebas consignadas es cuando toca la segunda parte, que es recoger y poner en custodia, ¿no? Recoger no tiene ciencia, o sea, recoger es, vamos al diccionario de la RAE, pues recoger es recoger, ¿no? Llevárselas, ¿no? Y poner en custodia sí que es, digamos, preservar esas pruebas, pues para evitar que se puedan perder pues, las pruebas que hay en ellas. Si tiene, imaginaros, una muestra de ADN y yo cojo esa prueba y la meto en una bolsa de plástico, pues al final no estaré custodiando adecuadamente esa prueba, ¿no? Porque al final se va a perder. Por ejemplo, ¿no? Porque el no transpirar, pues eso pues lo que va a hacer es dañar esa prueba. Después también, a la hora de poner en custodia, pues vemos que, por ejemplo, esto a lo mejor no lo tienes por qué saber, pero bueno, a modo de ejemplo, que muchos juicios se ganan precisamente porque hay un fallo en la cadena de la custodia, no queda adecuadamente demostrado cómo fue esa custodia, ¿no? De esa prueba, y entonces al final esa prueba se pierde, ¿no? ¿Cómo se hace para poner en valor esa prueba y proteger esa prueba? Por ejemplo, se hace un documento donde se recoja quién es la persona, la gente, con el número de agente profesional, quien recoge esa prueba. Después, si esa prueba queda almacenada a disposición de otro agente, pues ese agente es el que recoge, se hace cargo de la misma. Y si después esa prueba tiene que ir a un laboratorio, pues el otro agente, ¿qué tal? Pues, y esa hoja, digamos, es como digamos, un documento de un arma, para que nos hagamos una idea, que va acompañando todo el tiempo esa arma. Pues esta prueba, ese documento de custodia esa hoja de custodia va acompañando continuamente a la prueba, pues para que quede acreditado precisamente cuál fue el rastro totalmente que tuvo, ¿no? Por si hay un fallo también en la cadena, pues saber dónde está el fallo y saber lo que puede pasar, ¿no? Después tenemos que identificar al delincuente. Entra dentro de todo esto de las primeras diligencias, ¿no? Identificar al delincuente, pues es ponerle nombre y apellidos y obviamente cara no, porque a lo mejor tenemos cara y eso no es identificar al delincuente, porque no lo tenemos identificado, ¿no? Para identificar al delincuente correctamente tenemos pues que saber quién es, con su nombre, su DNI, sus apellidos, todo bien, ¿no? Que identifiquemos al delincuente no quiere decir que lo tengamos detenido. Podemos identificar al delincuente, tenerlo o sea, saber quién es y no saber dónde está, ¿no? Que esté en paradero desconocido. Entonces tenemos que informar al juez quién es ese delincuente y que no lo podemos localizar, ¿no? Por último, una vez que tenemos identificado a ese delincuente, habrá que detener a los presuntos responsables, detenerlo, ¿no? Detenerlo en el caso de que proceda, ¿no? No en todos los delitos hay que detener, ¿no? Solo en algunos.
pero sí que hay que dar un tratamiento. Si no se detiene, pues a lo mejor procede a investigarlo, que es una figura similar, ¿no? Pero sin privarlo de esa libertad, etcétera, ¿no? Lo que hay que hacer. Y por último, que el último, lo que se encuentra, lo que se recoge aquí, que es la protección de ofendidos o perjudicados, familiares u otras personas, esto hay que elevarlo al primer nivel, ¿no? Porque antes de hacer todo lo demás, tenemos precisamente que hacer lo último, que es proteger a los ofendidos, llevarlos, dar esa protección ante un delito. Imaginaros que llegamos a un delito y el autor se ha escapado y puede haber riesgo para las víctimas, porque no sé, porque puede ser un delito, imagínate, dentro del ámbito familiar, que un delito de violencia de género, que tal, pues habrá que tomar las medidas pues, para evitar que esa persona pues, esté indefensa, ¿no? Entonces es cuando vamos precisamente a tomar esas medidas, las que sean, ¿no? Pues a acompañar a la víctima en todo momento, trasladar al cuartel, acompañarla a otro lugar, permanecer en su domicilio. Lo que hay que hacer en cada momento, no hay un protocolo establecido para cada caso, porque cada caso es independiente, ¿no? Sí que hay, a ver, unas causas, por decir, pues en caso de tal, pues habrá que tomar las medidas máximas, en otros pues habrá que tomar las medidas intermedias, en otros unas medidas más leves y en otros a lo mejor no habrá que tomar medidas. Pero sí que la protección de la víctima en todos aunque parezca de último, es, digamos, lo primero que tendremos que hacer. Vale, entonces esto es importante que tengáis claro cuáles son las primeras diligencias. Después, en cuanto al juez competente, es el juez que se va a encargar de instruir la causa y luego de dictar el fallo, dictar la sentencia. Diréis, ¿es el mismo? No, no es el mismo. Uno es el que instruye y otro es el que después dicta la sentencia. ¿Y por qué no es el mismo? No es el mismo porque si no al final lo que pasaría es que se dictarían, o sea, si la misma persona que instruye es la que tiene que dictar sentencia, pues al final nos encontrarías que las personas tienen una indefensión, ¿no? Porque realmente el juez que instruye al final no es imparcial, porque le ha tomado declaración a los testigos, porque ha estado en el lugar de los hechos, a lo mejor ha visto la estancia llena de sangre, eso le impresiona. No sé, hay circunstancias que eso, al final somos seres humanos y nos vamos haciendo una idea o vamos prejuzgando de una manera natural, ¿no? Entonces, para evitar que después haya una sentencia que no pueda ser justa, que no pueda ser, digamos, ajustada a derecho, pues lo que se hace es que juzga a otra persona distinta que de la que instruye, precisamente porque no tiene esos vicios pues a lo mejor de tomar una declaración a una persona que vemos que está angustiada, que lo ha pasado mal. Eso al final también nos afecta en el subconsciente y a los jueces igual. Y entonces, no quiere decir que no vayan a ser objetivos, pero también pues para evitar el mal trago, pues a lo mejor de tener que absolver a una persona porque tienen que absolver, porque no es y pensar que a lo mejor pues que por lo que le cuenta un testigo pudiera ser y que se pudiera haber, pues, digamos, influenciado de alguna manera, pues para evitar eso, porque como somos seres humanos, pues se evita pues, juzgando a otra persona, ¿vale? Entonces, digamos que el ordenamiento jurídico tiene eso bien asentado para que no haya ningún problema y todo funcione correctamente, ¿vale? Los delitos leves. En los delitos leves va siempre a juzgar el juez de instrucción, ¿no? Porque se entiende que, a ver, pues aquí diréis vosotros, que aquí también no está viciado. Pues no, porque la instrucción es muy sencilla. En un delito leve, pues apenas hay instrucción. Muchas veces, de hecho, ni se toma declaración a testigos ni demás, porque ya se hace en el acto del juicio, porque ya va todo allí, ¿no? Entonces, es una cosa pues, más liviana, más ligera, y entonces pues no tiene esas connotaciones que puede tener a lo mejor pues un delito ya más grave, ¿no? Y después lo mismo en los delitos leves que ocurren dentro del ámbito de la violencia de género, que le va a corresponder al juez de la violencia contra la mujer. ¿Quién va a instruir las causas? Bueno, aquí vamos a ver que siempre le va a corresponder instruir, o sea, decir, a quién le va a corresponder redactar el atestado, tomar declaración a los testigos, recibir a los detenidos, digamos, hacer todo el castillo, ¿no? Para que después se pueda llegar a juicio y se pueda juzgar. Pues le va a corresponder al juez del lugar del delito. Y diréis vosotros, ¿y si no se conoce el juez del lugar del delito? Lo veremos en la siguiente diapositiva. ¿Vale? Viene después, no os adelantéis. Pero bueno, siempre le corresponde por defecto al juez del lugar donde se cometió el delito. El juez donde se cometió el delito es el que es el competente para instruir las causas. Salvo que sea, a lo mejor, pues un tema que le corresponda a la violencia sobre la mujer, que entonces sí le corresponde a unos juzgados específicos que fueron creados para este fin, que son los juzgados de violencia sobre la mujer.
Después también tenemos los jueces centrales de instrucción que van a llevar causas que le correspondan directamente pues, a la Audiencia Nacional, ¿no? Que es el Juzgado Central de Instrucción. Pues ya delitos que a lo mejor pues, por su magnitud, por dónde ocurrieron los hechos, etcétera, ¿no? Pues le corresponda a dictar, a instruir a este juez, ¿no? Al juez central de instrucción. Esto en cuanto a la instrucción, es decir, esto en cuanto a la redacción del atestado y ese trámite procesal que vamos a ir viendo durante este tema, pues es a quien le va a corresponder hacerlo, ¿no? Después, en cuanto al conocimiento y al fallo, el conocimiento del fallo es decir, quién es el que va a tener que dictar sentencia. Al final, quién es el que va. Podemos sustituir esto de conocimiento y fallo, es ¿por qué? ¿Quién va a decidir? ¿Quién va a decidir, no? Bueno, pues va a decidir, la ley dice que para las penas privativas de libertad no superior a 5 años, es decir, para inferiores a 5 años, esto siempre y cuando sobre el papel, ¿no? Porque después a lo mejor la pena se queda en nada. Eh, o al contrario, a lo mejor se piden a veces penas de más de 5 años que tiene que juzgar el siguiente nivel y al final la pena se queda en 3 años. Bueno, pues ya veremos. Bueno, pues aquí en principio cuando la pena que se pide es privativa, libertad no superior a 5 años, le va a corresponder juzgar al juez de lo penal, ¿vale? También en las penas de multa cualquiera que sea su cuantía, da igual que sea 1 euro que 10 millones de euros, cualquiera que sea su cuantía, mientras la pena de prisión no supere los 5 años, le va a corresponder al juzgado de lo penal, al juez de violencia sobre la mujer o el juez central de lo penal en su caso, ¿vale? Y después cualquier otra medida que no sea superior a 10 años, una medida, no sé, pues una medida de internamiento o una localización o una orden de alejamiento, cualquier otra medida que no sea privativa de libertad. Rectifico que la medida de internamiento se considera una medida de privación de libertad, pero cualquier otra medida de, pues es una orden de alejamiento que pueda ser por X años, mientras no supere los 10, también le va a corresponder. ¿A quién le va a corresponder en este caso? Pues al siguiente nivel, al juez de lo penal del lugar, al juez de violencia sobre la mujer o al juez central de lo penal. Esto, a ver, aquí a veces hay dudas, de decir, pues, ¿quién es el juez de lo penal? ¿Quién es el juez de instrucción? Para que nos hagamos una idea, pensar en una provincia, ¿no? En una provincia tenemos por diferentes partidos judiciales. Pues imaginaros en Madrid, tenemos el Partido Judicial de Madrid, que estaría en el juzgado de Plaza Castilla, tenemos el Partido Judicial pues, en Valdemoro, no sé si en Valdemoro hay, pero imagino que sí, en Valdemoro hay Partido Judicial, en Majadahonda, en Las Rozas hay partido judicial, en el Escorial hay partido judicial, en Collado Villalba hay su partido judicial, ¿no? Entonces cada uno digamos, tiene su partido judicial independiente, que es el juez de instrucción. Bien, después el juez de lo penal, digamos que hay un juzgado de lo penal para todo lo que es toda la provincia. En este caso, en Madrid, por ejemplo, pues en el centro de Madrid, Julián Camarillo, tenemos un juzgado de lo penal, que es el que va a atender, digamos, a conocer de todos esos fallos que vengan del juzgado de instrucción de los partidos judiciales que hay en la provincia, ¿no? Independientemente de donde sean, pues de Villalba, del Escorial, de donde sea, va a acabar en el juzgado penal del lugar, ¿vale? O en el caso de que sea competente el juez de violencia sobre la mujer, o en el caso de que sea competente el juez de la central de lo penal. ¿Cuál es va a haber digamos, una causa que no es habitual, o sea, que la exención, digamos, que no le va a corresponder al juez de lo penal? Pues cuando haya conformidad, que lo vimos antes, cuando haya conformidad. Es decir, esto lo veis mucho, sobre todo en delitos contra la seguridad vial, que es un delito pues, de aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Pues, una persona da más de 0,60 y entonces ya le hacen la prueba de alcoholemia, da más de 0,60, le imputan un delito contra la ley de seguridad vial, lo investigan como un autor de un delito contra la ley de seguridad vial, entonces ya le dan una citación el mismo día para un juicio rápido en el juzgado de instrucción. ¿Vale? Acordaros que cuando es por el juez de instrucción o sea, si hay conformidad, el juez de instrucción es el que dicta la sentencia. Y entonces, a lo mejor, pues esto es un sábado y el martes va al juez de instrucción correspondiente de guardia, de la localidad donde esté, y el juez le dice, mire, usted ha sido visto en tal carretera y le han hecho una prueba de alcoholemia y ha dado un resultado de 0,70. Y entonces, pues es usted, pues supuestamente autor de un delito o supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, por alcoholemia positiva, por dar más de 0,70 en la tasa. ¿Usted reconoce los hechos? ¿No los reconoce? ¿Que la persona reconoce los hechos? Pues el beneficio que tiene es que la pena, digamos, se reduce en caso de que sea condenado después en segunda instancia en el juego de lo penal. Se reduce bastante, a lo mejor, pues si la condena empieza a partir de un año de permiso de conducir, de retirada del permiso de conducir, por orden judicial, pues a lo mejor se le reduce a 8 meses y con 8 meses pues finaliza. Eso sí hay conformidad. ¿Que no hay conformidad? Pues va al segundo nivel, al juez de lo penal del lugar. Y diréis vosotros, entonces, ¿esto que siempre tiene que conformarse? No, hay gente que a lo mejor dice, bueno, pues yo no me quiero conformar porque yo considero que soy inocente. O yo considero que a pesar de haber cometido el delito, pues
puedo salir absuelto porque hubo un mal trámite en las diligencias o por cualquier cosa. Entonces, dices, pues no, o quiero ir a un juicio y ver lo que pasa en el juicio. Bueno, pues entonces ya no habría conformidad y ya pasaría al nivel del juez de lo penal o el juez que le corresponda en este caso. ¿Vale? Resto de casos, es decir, pena privativa de la libertad superior a 5 años, pena de multa, cualquiera que sea, o sea, que sea, bueno, pena de multa nada, o cualquier otra pena, cualquier otra medida superior a 10 años, quien le corresponde conocer y fallar, dictar sentencia a la audiencia provincial, o a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Diréis vosotros, esto de la sala de lo penal. La sala de lo penal antes, pues, lo veíamos más en la televisión, pues por delitos de terrorismo, era muy habitual. Un delito de terrorismo le corresponde ya por naturaleza a que se instruya la causa en la Audiencia Nacional y que el juez sea la Audiencia Nacional, ¿no? O sea, que se juzgue allí. ¿Qué pasa? Que vemos o delito de tráfico de droga de notoria importancia, ¿no? Pues también ahora, pues cada vez más vemos menos delito de terrorismo y se parece que se ve menos en la televisión, la Audiencia Nacional, pero bueno, la Audiencia Nacional sigue ahí, lleva llevando macrocausas, temas de corrupción también importantes, etcétera, ¿no? Entonces le va a corresponder a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Hay una excepción y es en el tema bueno, la diferencia entre la audiencia y un juzgado normal es que el juez el juez de lo penal es una persona que es una persona, es decir, un titular, ¿no? Mientras que en la audiencia provincial son varios jueces los que están allí, por eso se hace que es un tribunal, ¿no? La decisión es consensuada entre ellos, ¿no? Al igual que en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. En este caso hay delitos, os sonarán, delitos donde se aplica el jurado, pues en esos tipos de delitos le corresponde al jurado establecer va a ser la pena, ¿no? O sea, es decir, el jurado, perdón, va a ser la pena, va a ser si es inocente o culpable. La pena después la va a establecer la audiencia provincial. En esos casos de cuando haya jurado, establecer si es culpable o inocente le corresponde a este. Es una facultad que tiene el jurado. Pero a veces, por muy evidente que pueda parecer que una persona es culpable, si el jurado lo declara inocente, la audiencia provincial no puede dictar más que una sentencia de absolución. Lo mismo, si determinan que la persona es culpable, pues pasaría la Audiencia Nacional a dictar cuál es la condena final que le van a aplicar, ¿no? Después, en el juzgador de violencia sobre la mujer van a llevar los casos cuando la víctima fuera pareja o también sobre descendientes de ambos, ¿no? Esto se hace, ojo, dice sobre descendientes, no sobre ascendientes. En este caso, es decir, los hijos también estarían protegidos bajo este paraguas, digamos, del juzgador de violencia sobre la mujer. Eh, Van a instruir los procesos, los jugadores de violencia sobre la mujer y adoptarán las medidas de protección, ¿no? Como norma general, sin perjuicio que pueda intervenir el juez de guardia. ¿Y por qué se dice aquí, se deja la puerta abierta a que sin perjuicio que pueda intervenir el juez de guardia? Porque muchas veces no va a dar tiempo a que esto llegue al juez de violencia sobre la mujer. No, no va a dar tiempo. No va a dar tiempo porque a lo mejor esto un hecho ocurre por la tarde, por la noche, al día siguiente es festivo y no está el juzgado abierto el juez de violencia sobre la mujer. Entonces, el que va a tener que tomar las cartas en el asunto, tomar las primeras medidas de protección sobre la víctima y demás, va a ser el juez de guardia. ¿Vale? Esas medidas las puede acordar y luego eso se traspasa al juez que le corresponda y va a ser el juez de violencia sobre la mujer que va a ser el que dicte fallo o que ratifique esas medidas, ¿no? El juez de violencia sobre la mujer también va a ser el competente, digamos, para el conocimiento del fallo de las amenazas leves, coacciones leves, o injurias o vejaciones leves. Lo que se requiere en este caso es que para las injurias tiene que haber denuncia del perjudicado, de la perjudicada en este caso. Eso es lo que se requiere. Si no hay denuncia de la perjudicada, para las injurias es pues decir pues, datos supuestamente falsos o calumniosos sobre alguien, ¿no? Decir, pues esta persona ha hecho esto, tal. Pues, podría ser un delito, ¿no? Pero hablamos de injurias leves, ¿no? En ese caso se requiere denuncia de la persona. Para el resto de casos, vejaciones, coacciones, amenazas, aunque la persona no denuncie, se actuará de oficio. Bueno, que la persona, esto es importante, sobre todo después de cara que sea el guardia civil, es que lo sepáis muy bien, porque cuando muchas actuaciones que tengáis, veréis que a lo mejor la víctima no quiere denunciar y vosotros vais a tener que iniciar esa actuación de oficio. Vais a tener que tomar las cartas en el asunto y vais a tener que informar al juzgado por el que habéis tenido una llamada, que ha pasado esto, que os ha contado unas amenazas o lo que sea, y eso se va a tener que traducir en un atestado que va a llegar a ese juzgado y va a ser el que va a tener que decidir o va a llamar a las partes o hará lo que crea conveniente, ¿no? Bueno, seguimos que el caso que os decía antes, nos quedamos aquí, que para instruir las causas el competente es el juez del lugar del delito, ¿no? Y ahora vamos a ver qué pasa
cuando no conocemos el juez del lugar del delito, porque habrá casos que no. Imaginaros, no sé, que mañana soy guardia civil y le dais el alto a una persona y lleva un cadáver en el maletero. ¿Dónde mató a esa persona? ¿Sabemos dónde mató a esa persona? ¿Nos lo va a decir? Muy probablemente no nos lo diga. No, pues para evitar que descubramos pruebas o tanto, no vamos a saber quién es el que se tiene que encargar de destruir esa causa en ese caso, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Si no consta el lugar del delito, el que va a tener que destruir esa causa es donde se han descubierto pruebas materiales, ¿no? Eh, pues a veces puede pasar pues que no, pues eso, en este caso, por ejemplo, pues hemos dado el alto al vehículo y resulta que no sé, estamos no sé, en Valdemoro, le damos el alto y vemos que en el maletero lleva un cadáver. Pues en ese lugar, el juez de Valdemoro, como es donde se han descubierto las pruebas materiales del delito, es el que le corresponde, digamos, juzgar, ¿no? Va a instruir, ¿no? Pero puede pasar que no tengamos pruebas materiales. Imaginaos un secuestro. En vez de un asesinato, un secuestro. ¿Dónde está la persona? No la sabemos, no sabemos. ¿Dónde tenemos pruebas? Porque aparte habla de, fijaros, de pruebas materiales. Ojo, ¿eh? Pruebas materiales, no habla de indicios. Eh, ¿Dónde está la persona? No sabemos dónde está la persona. ¿Quién es el juez que tiene competente para instruir? Pues el lugar donde detengamos al reo. Y si no sabemos dónde hemos detenido al reo, ¿y cómo no sabemos dónde hemos detenido al reo? Pues puede pasar mil cosas, desde que lo detenga un particular y no sepa dónde lo ha detenido, que lo tengamos nosotros en, no sé, en el mar y no sepamos en qué sitio del mar estamos, o que en una zona, en un paraje forestal que tampoco sabemos claro dónde puede ser. Pues en ese caso hay que seguir al siguiente paso, que es el lugar de residencia del reo. ¿Y qué pasa si el reo a lo mejor pues es una persona que no tiene domicilio conocido, que ande viajando de aquí para allá, no tiene una residencia? Que, a ver, ya estamos aquí rizando el rizo, pero es que la norma tiene que, digamos, dar protección y abarcar todos los campos. Pues a cualquiera que hubiese tenido noticia del delito va a ser el que tiene que tomar cartas. O sea, el juez competente de la persona que hubiera tenido conocimiento del delito, ¿no? Inicialmente, pues va a ser el juez que tenga que instruir, ¿no? Pero bueno, esto se supone que una vez que empieza la instrucción, al final, pues el juez os espera que la investigación vaya avanzando y que al final sepamos quién es el autor del delito, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Dónde ocurrieron los hechos? Etcétera. No, pues en el momento que sepamos el lugar del delito, porque aquí podemos ir yendo para atrás. Podemos saber dónde reside el autor del reo, o sea, podemos saber dónde fue detenido y por último podemos averiguar dónde fue el lugar del delito, ¿no? Imaginaros pues ese homicidio que no sabemos dónde fue, ese asesinato, y al final, después de un mes de la instrucción, el juez consigue averiguar dónde fue asesinada. Bueno, pues en ese caso, el juez tendrá que, cuando conste el lugar del delito, tendrá que inhibirse a favor del competente, es decir, a favor del juez competente. En este caso tendrá que escribir al juez, o sea, que avisar al juez dónde ocurrieron los hechos y decir, oye, mira, estuve yo instruyendo esta causa por este delito porque no sabíamos dónde había ocurrido. A ver, esto se hace con unos formalismos, ¿no? No es decir que le llamo así una llamada informal, pero bueno, para que lo entendáis, ¿no? Y tendrá que ponerle, pues, remitirle todo, tanto los detenidos como la resolución de las diligencias, efectos que haya por el medio, etcétera, absolutamente todo, trasladárselo al juez competente, ¿no? En materia de violencia de género, no se complican tanto, es decir, pues el lugar donde la víctima resida, que eso sí, siempre se va a saber, ¿no? Donde reside la víctima, pues es el que le corresponde, digamos, tomar esas medidas. ¿Por qué el de la víctima, además? ¿Por qué el del lugar donde viva la víctima? Pues porque también se entiende que, oye, uno, para darle protección a la víctima después, pues es mejor que sea que lleve la causa el juez que está allí en el lugar. Y después, pues que también muchas veces, pues por episodios que se pueden producir otra vez, por lo normal es que ocurran en el lugar donde reside la víctima o antecedentes que pudiera haber, ¿no? De otros hechos similares, pues al final lo normal es que en el lugar donde la víctima resida, pues el juez que sea el que tenga las cartas en el asunto, ¿no? Pero ojo, ojo, que imaginaros que esto es una víctima, que un matrimonio, o una pareja, ¿no? Que va a tomar algo, que están en Valdemoro. Yo pongo un ejemplo de Valdemoro. Valdemoro porque, bueno, porque todos lo conocéis, ¿no? Por lo menos de las pruebas físicas y el psicólogo y demás. No, lo digo de coña. Pero bueno, imaginaros una pareja que vive en Valdemoro y va a Madrid, ¿no? Y tienen, yo qué sé, pues hay una agresión del hombre hacia la mujer en Madrid. Pues el juez competente en este caso es el del lugar del domicilio de la víctima, ¿no? O sea, sería el juez de Valdemoro.
Pero dice, el juez del lugar del delito, es decir, el juez de Madrid puede tomar pues, cartas en el asunto, puede dictar un orden de protección, puede adoptar medidas urgentes. No quiere decir que ese detenido no tenga que pasar por el juez de instrucción de Madrid. O sea, es decir, lo va a tener que pasar por el juez de instrucción de Madrid, porque es un detenido que se ha hecho en su partido judicial. Pero después el que va a tener que dictar, el que va a tener que seguir con la instrucción de las diligencias, va a ser el del domicilio de la víctima. Esto es muy importante que lo tengamos en claro y parece a veces una chorrada que la gente no cae y en esto es bastante habitual, ¿no? Porque, por el ejemplo este que os puse, ¿no? Se va a casa de alguien o la gente se mueve, ¿no? Al final la gente se mueve, el delito puede ocurrir en cualquier lugar, ¿no? Entonces, el juez de instrucción donde ocurren los hechos ya tiene que dictar medidas. No puede decir, bueno, esto como reside en Valdemoro, pues ya el juez de Valdemoro que adopte un orden de alejamiento. No, no, tiene que, si lo cree conveniente, lo tiene que adoptar ya. ¿Por qué? Porque tiene que dar esa protección a la víctima. Acordaros, primeras diligencias que nos fuimos antes, proteger ofendidos o perjudicados, familiares, o sea, protección. La protección es muy importante y la tenemos que tomar tanto la autoridad judicial como la autoridad policial, o sea, como los agentes de la autoridad, la tienen que tomar desde el minuto uno. La tienen que tomar desde el minuto uno. Entonces, la autoridad judicial en este caso tiene que adoptar, puede adoptar, si fuera conveniente, no es algo potestativo, porque volvemos a lo mismo, lo que decía antes, esto no hay obligaciones, hay que ver el caso en cuestión. Entonces, el caso en cuestión es que se pueda adoptar, deja la puerta abierta a que se pueda hacer. ¿Vale? Y ahora vamos a ver lo de los delitos conexos. Estos delitos conexos a veces suena un poco complicado, ¿no? Porque claro, volvemos para atrás. A mí me gusta volver para atrás, sobre todo, pues para afianzar lo que vimos antes y demás, ¿no? Volvemos para atrás. Aquí dice, el juez competente es el juez del lugar del delito. Vale, yo os pongo yo un ejemplo, ¿no? Una persona roba un vehículo voy a poner un ejemplo, Valdemoro. Robo un vehículo en Valdemoro y me voy a Madrid. Y en Madrid, con ese vehículo, cometo un alunizaje. ¿Se ve lo que es un alunizaje? Es empotrar un coche pues, contra una tienda, contra un escaparate. Utilizo el coche de herramienta para acceder dentro del local. Suele ser por la noche ese tipo de robos. Y entonces con eso aprovechan, saquean y demás. Normalmente llevan varios coches. Por si acaso también en el accidente, pues el coche sufre una avería o lo que sea, lo dejan allí, ¿no? A lo mejor empotran uno y en otro cargan todo el material, ¿no? Pues esto sería un delito conexo porque han robado el vehículo en un sitio pues para cometer un delito en otro lugar, ¿no? Es un ejemplo de delito conexo, ¿no? Entonces aquí nos dice, ¿quién es el juez competente? Bueno, pues aquí también nos dice la jurisdicción ordinaria, o sea, es decir, tampoco vamos a andar inventando, o sea, existen jueces en todos los partidos judiciales, pues la jurisdicción ordinaria es la que tiene que encargar de estos asuntos, ¿no? Dice, aunque también puede pasar que uno de los autores sean aforados. Si es uno de los autores es aforado, que es las personas que vimos antes que tienen una especial protección por el hecho, por quienes son, ¿no? Pues da igual, o sea, en ese caso también se va a juzgar igualmente, ¿no? Dice la norma que lo suyo es que por cada delito vaya una única causa, es decir, pues una causa por el coche, una causa por el robo, salvo que sea conveniente para el esclarecimiento. Pues en este ejemplo que os puse sería muy conveniente que fuera todo en la misma causa. Ahora, lo que tenemos que analizar ahora es qué es un delito conexo, porque claro, un delito conexo pueden ser varios, o sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pueden ser muchos supuestos, más que cosas, supuestos. Y tenemos que saber cuáles son esos supuestos. Pues sobre la práctica, cuando seáis guardias civiles, pues vais a ver que la mayoría de los delitos, o mayoría no, pero muchos delitos son conexos, muchos. Al final, cuando nos roban un coche en un sitio es porque muchas veces van a cometer un delito en otro sitio. O roban en un sitio y roban en otro con el mismo modus operandi en tiempos muy cercanos, ¿no? A lo mejor uno a las 3 de la mañana, otros 4, ¿no? Pues, delitos conexos. Bueno, pues vamos a ver entonces qué tipos de delitos conexos nos podemos encontrar. Primero, los cometidos por dos o más personas reunidas. Dos o más personas que estén juntas, reunidas, pues ya se entiende que van que están en el mismo espacio al mismo tiempo, ¿no? Después también nos podemos encontrar el caso de dos o más personas en distintos lugares o en distintos tiempos, ¿no? Es decir, que se estén moviendo, ¿no? Que haya personas al mismo tiempo, pues uno robando el coche en un sitio y otro haciendo otra cosa en el otro, ¿no? Después dice, cometidos como medio para otros o para facilitar su ejecución. Es decir, si yo, por ejemplo, utilizo un arma pues, para cometer un atraco, se entiende que un robo con intimidación pues para intimidar tiene que haber algo que sirva para intimidar. Pues en ese caso, a lo mejor es un arma de fuego. Pues si es arma de fuego, se estaría cometiendo un doble delito: delito de tenencia ilícita de armas y, por otro lado, el delito de robo con intimidación, ¿no?
Es decir, se utiliza como medio para otro. Es decir, estoy utilizando el arma de fuego como medio para cometer el otro delito. Después también se puede utilizar como medio para procurar la impunidad de otros delitos. Si yo utilizo ese arma de fuego para matar a alguien, pues para que no me denuncie, pues estoy cometiendo un delito de asesinato, ¿no? Como delito para evitar, para yo salir impune, ¿no? O sin ir tan lejos. Si yo después causo un delito de daños, porque daño me paro a la salida del polígono a dañar las cámaras de seguridad para evitar que esas grabaciones las tenga la policía, pues estoy cometiendo un delito conexo, que en principio no tiene que ver un delito con el otro, porque son delitos independientes. Yo he cometido un robo y por otro lado he dañado unas cámaras, pero se hace hago eso para salir indemne. Pues entonces también estaríamos ante un delito conexo. Por otro lado, después, el favorecimiento real y personal por el blanqueo de capitales respecto al delito de antecedentes. Es decir, sabéis que hay muchos delitos que después, o sea, el delito de blanqueo de capitales muchas veces se hace pues precisamente pues para blanquear ese dinero de esos otros delitos, ¿no? Como puede ser el delito de tráfico de drogas, ¿no? Al final, con el delito de tráfico de drogas se genera un capital importante y con eso lo que se hace es un blanqueo de capitales pues para limpiar ese dinero del delito, ¿no? Y después también los cometidos por diversas personas con ocasiones de lesiones o daños recíprocos, ¿no? Es decir, cuando se da esta circunstancia de decir que se pueden producir lesiones o daños comunes, ¿no? Dentro de los delitos conexos nos podemos encontrar otros supuestos, ¿no? Como que pueden ser delitos que en principio no sean conexos, pero sean cometidos por la misma persona y con analogía entre sí, ¿no? Os voy a poner otro ejemplo, ¿no? Robo de vehículo en Valdemoro y cojo ese vehículo y hago un alunizaje en Madrid, en una tienda, en la Gran Vía. Pues al salir de la Gran Vía me voy y hago otro delito en la Castellana, robo otra tienda. Pues en principio son delitos que no son conexos, porque, a ver, puede ser conexo el del vehículo con el de la tienda, con el de la tienda A o de la tienda B, pero no es conexa la tienda A con la tienda B, o sea, son dos robos distintos, ¿no? ¿Qué pasa? Que son cometidos por la misma persona, hay una analogía entre sí y la competencia es del mismo órgano judicial, porque ocurrieron en Madrid. Pues en ese caso podrán ser enjuiciados en la misma causa, es decir, todo se puede hacer por la misma causa, pues para que digamos, pues para que vaya todo unido, ¿no? En lo mismo, ¿no? También no puede ocurrir lo mismo en los delitos conexos de biogen, ¿no? Es decir, cuando se comete como medio para otros o para facilitar su ejecución. Por ejemplo, pues un delito de asesinato o homicidio dentro del ámbito de biogen, pues también sería también habría un delito conexo, ¿no? Porque serían dos delitos, ¿no? En este caso, ¿no? O, por ejemplo, si ese delito, si ese homicidio se hace con un arma de fuego, pues también se hace para facilitar la ejecución de ese delito. Podría ser un delito de asesinato dentro del ámbito de la violencia de género y después sería también un delito de tenencia ilícita de armas, ¿no? También los delitos que sean cometidos para procurar la impunidad de otros delitos, lo que hablábamos antes que ocurría con los delitos sin ser del ámbito biogen, ¿no? Y entonces vamos a ver aquí quién es el juez competente, porque tenemos, pensar en el caso, tenemos juzgado de Valdemoro, que es el que competente en el robo del vehículo, y luego tenemos el juez de Madrid, juzgado de Madrid de Plaza Castilla, que es el competente en el robo de las tiendas. ¿Quién es el competente en este caso? Pues no dice la norma, dice el del territorio en que se haya cometido el delito con mayor pena, con pena mayor. Pues hay que ver quién es el que tiene pena mayor. Pues así a primera vista se parece que el delito de robo con fuerza pues sea una pena mayor que el del robo de vehículo, ¿no? Después también dice que en caso de que esto fallare, pues el que primero comenzara la causa con pena igual, cuando si tuvieran la misma pena, que a veces puede pasar, pues que sea, pues tenga la misma pena dentro del Código Penal, ¿no? Pues el que primero iniciara la causa, ¿no? Pues si el juez que primero iniciara la causa, por lo que sea, porque denunciaron antes en ese partido judicial, le llegó el atestado antes al juzgado, o por la causa, por el motivo que sea, ¿no? Pues en ese caso, ese juez que fue el que empezó, como tiene la misma pena, pues se va a entender que va a seguir el mismo, ¿no? En caso de que esto falle, pues el que designe la audiencia o el Tribunal Supremo, ¿no? Cuando haya, en función de las causas que se establezcan, cuando empiece al mismo tiempo o cuando no coste en cuál comenzó, ¿no? ¿Qué excepción podemos tener? Bueno, pues en delitos conexos cometidos por dos o más en distintos lugares, el juez o tribunal del partido judicial de la sede de la correspondiente audiencia provincial, ¿no? Aquí se pide un requisito que es que ambos delitos ocurran en la misma provincia, es decir, pues el caso del robo de vehículo que fuera en Valdemoro
y el robo de la tienda que sea en Madrid, o dice al menos uno de los delitos dentro del partido judicial. Porque aquí también nos podríamos encontrar con el caso de que en vez de robarlo en Valdemoro, lo roban un poquito más allá, en Toledo, que está ahí en Seseña, que está muy cerquita de Valdemoro, y entonces pues que roben el vehículo en Seseña y vayan a robar a Madrid, ¿no? Entonces dice, bueno, pues al menos uno de los delitos, que es el robo en el local, pues sería el que tiene el que tiene pues, la Audiencia Provincial de Madrid, en este caso lo podría, o sea, el juzgado de Madrid, al tener la sede de la Audiencia Provincial, uno de los delitos tal, pues podría ser de los delitos conexos, podría ser la que enjuiciara, ¿no? Entonces esto es lo que, bueno, en principio, en los delitos conexos tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Porque, claro, el delito conexo es un delito especial porque, claro, si nos volvemos a lo mismo, nos vamos al inicio, que el juez del lugar del delito, sí, sabemos cuál es el juez del lugar del delito, pero es que hay varios delitos y hay varios lugares. No siempre se va a dar la causalidad de que sean siempre en el mismo lugar. No se va a dar la causalidad de que la persona, a veces sí, ¿no? De que robe un coche en Valdemoro y el mismo que roba el coche en Valdemoro eh, lo empotra allí contra una tienda, ¿no? Por ejemplo, pongo este ejemplo, ¿no? De delito conexo. Pero otras veces no se va a saber. Entonces es importante que esto venga regulado en la norma, pues para tener conocimiento de quién es el que tiene competente, ¿vale? Desde Civilpol hemos decidido hacer este tipo de esquemas, pues para que, sobre todo para que os sea cómodo a la hora de estudiar y a la hora de también, después cuando estemos en el repaso, viendo el examen tipo test, ¿no? Que al final es un examen tipo test y vemos que hay diferentes tips de cosas que nos pueden preguntar o posibles respuestas que nos pueden poner. Y entonces, pues le hemos decidido hacer una forma así para que quede más visual y a la hora del estudio, sobre todo a la hora del repaso, una vez que tenemos fijado el estudio, nos sirva para poder afianzar esas preguntas que muchas veces, teniendo los conocimientos, pues como no lo vemos de una forma gráfica, se nos escapa. De todo delito, una vez que ocurre un delito, nace una acción civil y una acción penal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el que comete un delito tiene que responder por dos cosas. Uno, pues por los daños que ha podido causar y otro es responsable, ¿no? de lo que ha hecho, ¿no? Eh, las consecuencias de ese delito por la acción civil es la restitución de la cosa, es decir, si yo te robo algo, te lo tengo que devolver. Si no es posible, tendré que reparar ese daño y si, no es y si te he causado un perjuicio, pues tendré que indemnizarte, ¿no? Imaginaros pues, el ejemplo que os puse del coche. Una persona que tiene su coche para ir a trabajar, ¿no? Le roban el coche, ¿vale? ¿Cuál sería acción civil? Restitución de la cosa. Ahí te va el coche. Pero es que resulta que el coche me lo han dado dañado, porque lo han empotrado contra una tienda, pues me tienen que reparar el coche. Pero imaginaos que el coche, siniestro total, porque lo han empotrado contra un escaparate y el coche siniestro total. Pues tendrán que indemnizarme por los perjuicios causados por esos daños. ¿Vale? Eh, y ya no solo indemnizarme, sino imaginaros a mayores que yo he tenido que alquilar un vehículo, pues porque a lo mejor yo soy taxista y ese vehículo era mi método de trabajo. ¿Y quién me paga a mí esas horas que no he podido de trabajar? Pues le corresponde también, la indemnización de los perjuicios causados le corresponde al autor del delito, ¿no? Que es el que tiene que pagar. Bueno, al autor del delito no siempre el autor, porque ya vemos que cuando son casos de menores, el que tiene que cubrir toda esta acción civil son los tutores o los progenitores. Bueno, es distinto. Bueno, entonces, y después venimos la acción penal, que es el castigo del culpable. El castigo del culpable es, digamos, poner o sea, esa persona, pues, que tenga un castigo efectivo personal, ¿no? Por lo que ha hecho, que no valga solo con pagar, ¿no? La acción penal es pública, es decir, ¿qué quiere decir que sea pública? Que cualquier ciudadano podrá ejercitar esta acción, ¿no? Es decir, pues cualquier ciudadano en un delito público, ¿no? Partimos de la base, pues podrá ejercer esa acusación, ¿no? Es decir, pues yo quiero presentarme pues para acusar por un delito precisamente o sea, para hacer para ejercitar estos derechos, ¿no? Por el motivo que sea, ¿no? Hay unas excepciones, es decir, pues quién no puede ejercitar estos derechos, pues primero el que no tenga la plenitud de los derechos civiles, pero sí que lo podrán hacer quienes tengan, digamos, esa tutela, ¿no? Esa tutela afectiva. Después, si tienes dos condenas por sentencia firme, tampoco vas a poder, digamos, formularlos. Veremos ahora las excepciones. Si tenemos dos sentencias de firme por denuncia o querellas calumniosas, se entiende que, bueno, pues no tienes
se hacen bien en no confiar en ti, ¿no? Porque ya lo que se ve que tiene, que no eres transparente en el proceso, ¿no? Y pues el juez o magistrado, que también, digamos, quedan al margen de, pues aquí de este juego, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y si ocurre algo sobre mis personas o sobre mi bien, yo no me puedo presentar a la causa, ¿o qué es lo que pasa? Pues sí, viene aquí la excepción, salvo contra sus personas o bienes o contra las personas o bienes de incluso familiares, cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos consanguíneos o uterinos o afines, ¿vale? En esos casos sí que se va a poder ejercitar igualmente la acción penal, ¿no? En los delitos cometidos también contra las personas o bienes bajo su guarda legal, aquí importante que tengáis en cuenta esto, porque no es solo contra las personas, sino también contra los bienes. Es decir, si tiene un bien que no es suyo, pero está bajo su responsabilidad, bajo su guarda, también van a poder, digamos, ejercitar esa acción penal. ¿Vale? Después hay otras exclusiones que seguramente os suelen de oídas, campanas, mucha gente, a ver, realmente pues muchas veces no sabe, no entiende, no tiene bien el concepto, no lo tiene claro, ¿no? Estas exclusiones entre sí. Eh, pues es primero, pues por ejemplo, entre cónyuges, ¿no? Es decir, pues los cónyuges no van a poder, digamos, presentarse contra el otro. ¿Por qué? Porque puede haber una animadversión. Yo, imaginaros pues que digo, pues yo, mi marido sí que ha hecho esto, mi mujer sí que ha hecho esto, entonces yo me voy a presentar, si sí que ha cometido un delito, yo me voy a ejercitar la acción penal, para ver si me la quito de en medio, me lo quito de en medio, ¿no? Pues no se puede, salvo en los delitos contra la persona del otro, es decir, uno contra el otro, o en los delitos contra sus hijos, o que hubiera un delito de bigamia. Bigamia, sabéis lo que es, ¿no? De estar casado con más de una persona. En España eso es considerado delito. Después también los ascendientes, descendientes, es decir, padres, madres, descendientes, hijos, hermanos, por naturaleza, adopción o afinidad, también quedan al margen, digamos, de esto, ¿no? En los delitos, salvo los delitos de una persona contra otra, ¿vale? Imaginaros, pues eso, pues que, no sé, lo que decía antes, dos hermanos que se llevan mal, ¿no? Hermanos. Y después resulta que uno sabe que ha cometido un delito u otro, pues dice, pues voy a ejercitar la acción penal y voy a pagarle a un abogado pues, para que le pidan lo máximo de condena. No, pues no podría, ¿no? En este caso, ¿no? Para que tengáis un poco claro quién puede ejercitar la acción penal. El procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento para ejercitar esta acción penal? Primero, que no va a poder ser ejercitada por otro ni la calumnia, ni las injurias, ni el estupro. ¿Vale? El estupro es relaciones sexuales, digamos, con menores. No van a poder, van a tener que ser los representantes legales los que van a tener que realizar esta acción penal. O en el caso de las calumnias o injurias, como es un delito privado, o semi privado, digamos, no va a poder, solo va a poder ser la persona perjudicada, tiene lógica. Si yo, que soy el objeto de las calumnias, a mí no me importa, o sea, yo no lo denuncio, pues dirá, ¿y usted por qué viene a denunciar algo que es sobre la persona tan particular de alguien? No, pues no va a ningún sitio. Por lo tanto, tiene que haber eso, pues una denuncia del perjudicado, ¿no? Nos dice que sí que se podrá presentar por representantes, o sea, es decir, nombrar un representante para que denuncie precisamente cuando se use las injurias leves, la imprenta de hechos falsos o sea, medios de imprenta de hechos falsos de la vida privada. Esto estamos pensando aquí un poco también, igual había que dar un restyling, ¿no? a la norma, a la ley de enjuiciamiento criminal. Imagino que el día de mañana también será porque hoy en día la imprenta, o sea, nadie va con un documento, presentando documentos por ahí, pues fulanito ha hecho esto, ¿no? Ahora lo que se utiliza son las redes sociales, pues Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, ¿no? Y entonces, pues un poco, pues viene a eso, ¿no? Es decir, que utilice medios de imprenta de hechos falsos de la vida privada de alguien, ¿no? En el caso de las injurias leves, ¿no? Al Ministerio Fiscal le obliga la norma a presentarse siempre que haya que lo considere procedente. Es decir, tampoco no es que lo obliguen cualquier denuncia que se presente de un delito público que el Ministerio Fiscal tenga que presentar acusación. El Ministerio Fiscal le llegará al atestado y mirará y dirá, pues procede o no procede que me presente, ¿no? Pues tiene autonomía suficiente como para determinar lo que sí y lo que no, ¿no?
Esto es independiente de que haya un acusador particular, ¿no? Que haya un acusador particular no quiere decir que se exima de la figura del fiscal. Muchas veces, de hecho, podréis, si seguís procesos judiciales, que esto es bueno ahora que leáis una vez que empecemos a estudiar estos temas, que leáis la prensa y que veáis también las noticias, porque os van a ayudar a entender muchas de estas cosas que estamos explicando aquí, ¿no? E incluso os van a llevar a plantear dudas que nos podéis hacer llegar. Oye, mira, pues Álvaro, que he visto una noticia en la prensa que una acusación particular se retira porque está el Ministerio Fiscal o el Ministerio Fiscal pide tanto y la acusación particular tanto. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues esto es, sabéis que dentro de la norma, imaginaros, pues un delito de tráfico de drogas, por lo que sea, va de tanto de pena, tanto de pena. Y entonces, pues se pueden tener en cuenta unos agravantes, unos atenuantes, o no tener en cuenta nada, ¿no? Entonces, el fiscal puede pedir X de pena, ¿no? Pero yo, como voy como acusación particular, me interesa que le condenen, le penen a la pena máxima, y entonces le meto un agravante, o considero que tiene que ser este agravante, y le pido la pena máxima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, se ve que hay disfunciones a veces entre lo que pide la acusación particular y lo que pide el Ministerio Fiscal. Bueno, ya no nos metemos en lo que pide el abogado, ¿no? De la parte del defensor, ¿no? En estos casos, bueno, el Ministerio Fiscal ya en las que considere procedentes se presentará y en las que no. Hay una excepción que es la querella privada, que es, pues eso, pues cuando en los casos aquellos que se tienen que resolver mediante una querella, pues aquí el Ministerio Fiscal no va a estar presente, va a estar presente solo la acusación particular. ¿Vale? En los delitos de parte, es decir, obligatorio en los delitos que interviene parte, eh, interviene el Ministerio Fiscal, en este caso, si es menor de edad o es una persona discapacitada con especial protección. En estos dos supuestos, aunque sea un delito de parte, o sea algo propio que en principio no requiera de intervención del Ministerio Público, al ser menores o al ser personas con discapacidad con especial protección, el Ministerio Fiscal va a intervenir. Va a intervenir igualmente pues, para verificar precisamente pues, que esa acusación particular defiende los derechos como tiene que ser y que eso va a buen puerto, ¿no? Renuncia. ¿Se puede renunciar? ¿Se puede retirar una denuncia? Esto, hablando así en términos coloquiales, es retirar denuncias. Pues muchas veces habéis escuchado, pues yo quité la denuncia. Bueno, pues eso de quitar la denuncia no existe. Se podrá ir al cuartel de la Guardia Civil o se podrá ir a una comisaría y decir, renuncio a seguir como tal. Vale, pero ¿qué pasa? Si es una acción que se persigue de oficio, no se extingue o sea, digamos, el proceso continúa igualmente, ¿no? Aunque haya una renuncia expresa, eso va para adelante, ¿no? La acción por instancia de parte, es decir, que sí que se requiera que haya una denuncia de un particular. Aquí, si hay una renuncia, entonces sí que se extingue la dos, la penal y la civil, ¿vale? Sí que se extingue. Pero tiene que ser un delito, digamos, de los perseguibles de instancia de parte. Si no hay un delito de estos que sea obligatorio, que haya una denuncia para que se puedan perseguir, pues no se persigue, no, o sea, no se extinguirá, ¿no? ¿Qué pasa si hay más perjudicados? La renuncia. Imaginaros que hay más perjudicados y vamos dos y uno pues renuncia a la denuncia, o sea, uno renuncia a la acción civil y penal y otro no. Bueno, pues solo va a afectar a quien la ejercite. Si hay dos que nos han insultado y tal, y uno renuncia y el otro no, pues el proceso continúa porque hay una persona bueno, que no ha renunciado a esa acción penal, ¿no? La acción penal, la acción civil se renuncia siempre. La acción civil se puede renunciar siempre, siempre, siempre. Si el ofendido renuncia, el Ministerio Fiscal se limitará a la acción penal. Vamos a la diapositiva anterior. Es decir, en caso de que haya una renuncia por el delito que sea, aquí sí que es cualquier delito, la acción civil, que es la restitución de la cosa, la reparación del daño, la indemnización de perjuicios causados, pues se extingue. Si yo no quiero, digamos, que eso siga para adelante, pues el juzgado dirá, pues mira, hasta aquí, ¿no? O sea, es decir, pues nosotros la acción penal la vamos a castigar porque lo que buscamos es el castigo del culpable, no puede quedar impune, pero si tú no quieres que se te reparen los daños ni se te indemnice por los prejuicios que hayas podido sufrir, pues no se hará, ¿no? Si hay, esto es un caso, bueno, pues que se da bastante a menudo, entonces para eso se hace lo que es el ofrecimiento de acciones, que el ofrecimiento de acciones es un documento que ya en la propia comisaría o en el propio cuartel os lo van a dar o lo vais a dar cuando seáis guardias civiles, que es un documento donde se aparecen todos los derechos que tiene la víctima, ¿no? Pues
pues para formular sus, bueno, pues los derechos que puede ejercitar, ¿no? Pero digamos que el documento que realmente se va a tener en cuenta es el que se hace en la sede judicial, ¿no? Ante el juez, que es cuando el juez nos toma declaración como víctimas y entonces el secretario judicial es el que hace el ofrecimiento de acciones, ¿no? Pero el secretario judicial es el letrado de la Administración de Justicia y es el que nos va, digamos, a dar un documento donde nos ponga todos los derechos que nosotros podemos ejercitar, ¿no? Por ese delito. En los menores se hace de igual forma, solo que se hace con el representante legal y se le informa al representante legal, que es el que va a tener que después decir pues, si sí o si no, ¿no? Otros supuestos, dice, no se harán notificaciones que prolongarán o detengan la causa, ¿no? Es decir, pues la causa va a seguir, entonces no se va a parar, no se va a parar bajo ningún concepto. Y pues tenemos una serie de delitos que son los recogidos en el artículo 57 del Código Penal, que en estos delitos se entiende que puede haber diligencias, se pone aquí actos procesales, que son diligencias, pues una rueda de reconocimiento, una toma de declaración, o sea, es un registro, actos que pueden poner en peligro o pueden afectar la seguridad de la víctima, ¿no? Por lo que sea, pues porque a lo mejor pues el autor de los hechos pierde los papeles o porque, no sé, o porque se va a poner en libertad al detenido. Imagino que se pone en libertad al detenido y hay riesgo de que pueda haber una reincidencia. Pues hay que avisar a la víctima de que esa persona va a quedar en libertad. Es un acto procesal el acto de dejar en libertad a esa persona, ¿no? Entonces, pues en estos tipos de delitos, que es delito de homicidio, aborto, lesiones contra la libertad, delito de torturas y contra la integridad moral, delito de trata de seres humanos, delito contra la libertad e indemnidad sexual, delito contra la intimidad, delito contra la propia imagen y inviolabilidad del domicilio, delito contra el honor, delito contra el patrimonio, delito contra el orden socioeconómico o el delito contra las relaciones familiares. En cualquiera de estos delitos hay que informar a la víctima en todo momento de que su situación, digamos, personal puede estar en riesgo. Entonces es muy importante que la víctima conozca en todo momento, sobre todo, a ver, aquí normalmente el tema del riesgo que puede tener la víctima, pues es precisamente en eso que acabamos de hablar, ¿no? De que se ponga en libertad a la persona y que esa persona pues, pueda tomar represalias o pueda agredirlo o pueda pasar, ¿no? Pues David tiene que estar informada en todo momento de cuál va a ser la situación, ¿no? Como veis, los esquemas siguen la misma línea de cómo, digamos, puedan ser las preguntas en el examen, ¿no? Entonces, esto un poco también, lo que os pido ahora, os voy a enseñar otra parte de la web, aprovechando un momento y hacemos así un impasse para que no sea muy tedioso, ¿no? Esta parte que se puede hacer un poco larga, ¿no? Eh, entonces os voy a explicar ahora un poquito en qué consiste un ejercicio que vamos a hacer, que consideramos que, sobre todo, la primera parte de lo que es la oposición, os va a ser pues de gran ayuda, ¿no? Consideramos que os va a ser de gran ayuda porque esto, pues venimos de la parte presencial y este ejercicio lo hemos practicado muchas veces y vemos que al alumnado le viene muy bien, que es el de pensar qué nos pueden preguntar. ¿Qué nos pueden preguntar del procedimiento? ¿No? Vemos la norma. Por ejemplo, perdonadme un momento que voy a dejar de compartir y me voy a compartir ahora lo que es eh, por ejemplo, un momento, lo que es la web, ¿no? Otra vez, la web de Civilpol, donde tenemos la norma, el articulado tal cual, ¿no? Cuando lo vemos así, ¿no? Pues así, de una manera, claro, así es eh, como aparece en la norma y en la ley, lo que tenemos que estudiar, ¿no? Pero se hace un poquito, el estudio, pues se hace un poco a veces difícil, ¿no? Sobre todo de cara a cómo nos pueden preguntar esto, ¿no? Por lo tanto, nosotros consideramos que es mucho más sencillo si lo hacemos desde este punto, como esta visual, ¿no? Es decir, pues tenemos estos puntos así, ¿no? Como vimos también en las diapositivas anteriores, ¿no? Por ejemplo, qué es la acción civil, pues estos puntos, RAS, que es qué excepciones puede haber, estas de aquí, otras exclusiones, estas, ¿no? ¿Quién es el juez competente? Aquí lo tenemos. Tipos de delitos conexos, aquí los tenemos. ¿No? No consta el lugar del delito, quiénes son, aquí los tenemos. Cuando conste el lugar del delito, ¿qué vuelve a pasar? Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Quién es el que va a conocer el fallo
el Código Penal del lugar, ¿cuándo va a conocer del fallo? Pues en estos supuestos. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a estudiar y tenemos que aprender a cómo nos van a preguntar en el examen de la Guardia Civil, ¿vale? Para esto hemos hecho otro ejercicio, pues voy a poner otra vez la web, que es os lo vamos a mostrar ahora, lo mostramos allí a la presentación, pero bueno, incidimos ahora para repasar, ¿no? Porque ahora lo que os voy a pedir, que es la parte de la clase que hemos visto hoy, que nos enviéis una pregunta, dos preguntas. De lo que vimos hoy, que nos enviéis dos preguntas, ¿vale? Y entonces, ¿cómo sería esto? Pues sería, vais a la web, a esta parte de aquí, envíanos tu pregunta de test, ¿no? Entonces estamos con el tema 9, Derecho Procesal Penal, estamos con el bloque 1, este tema tiene 4 bloques, bloque 1, y estamos con el epígrafe de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aquí tenemos la norma, le podremos poner etiquetas, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, el título 2, porque se corresponde al título 2. Si es de algún artículo, pues de algún artículo, ¿no? Por ejemplo, lo que sea, ¿no? Y aquí pondremos el enunciado, ¿no? Pues en función de las preguntas que queramos hacer, ponemos un enunciado y 4 posibles respuestas, ¿vale? A, B, C y D. Marcaremos la respuesta que es la correcta. Aquí, si queremos explicar por qué es esa correcta, le daremos enviar. ¿Qué es lo que haremos nosotros? Pues corregir esta pregunta, ver si estáis, nos sirve por un lado para ver si sabéis, si vais siguiendo bien la clase, si a lo mejor tenemos que incidir en alguna parte porque vemos que hay errores que se repiten, ¿no? Pues ahí será culpa del profesor, que en este caso pues culpa mía, que no ha aclarado bien alguna cosa, o que yo lo daba por buena y realmente no lo es, ¿no? Y después también os va a servir para saber cuando estéis enfrentando de cara al examen, pues dejo de compartir, de cara a esto que estamos viendo aquí, cuando estéis cuando estéis viendo los esquemas, decir cómo nos pueden preguntar esto, ¿no? Tenéis que aprender a cómo nos pueden preguntar, porque después, de una manera inconsciente, cuando estéis estudiando el temario, directamente, inconscientemente, ya va a estar con el cerebro pensando cómo me pueden preguntar esto. No es lo mismo, yo veo un boli negro encima de la mesa, yo puedo decir, ¿de qué color es este boli? Es negro, ¿no? Pero ¿de qué color es este boli? Señalen la incorrecta. ¿De qué color no es este boli? De los siguientes colores, ¿cuál se corresponde con el del boli? Lo veis, ¿no? Me seguís un poco por donde voy. Bueno, pues lo que tratamos es que algo que sea tan evidente como que este boli es negro, pues no fallemos la pregunta, porque después el problema que nos encontramos es que ya no digo el aprobado, porque el aprobado estoy seguro que el que estudie, que se esfuerce va a aprobar. Pero el que se estudie, que se esfuerce y no haga este ejercicio o no haga el ejercicio de saber cómo nos van a preguntar las cosas, puede ser que se encuentre que va a aprobar, pero que no va a fallar muchas preguntas que consideraba que eran buenas. Se va a quedar con 55 o 60 puntos y se va a ver fuera de la oposición, del proceso de la oposición. Por lo tanto, tenemos que ir a no fallar a estas preguntas que sabemos porque tenemos los conocimientos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues haciendo este ejercicio de determinar cuáles son las preguntas que nosotros, cómo nos preguntaríamos esto si fuéramos nosotros los que tuviéramos que hacer el examen. Y haciéndolo de esta manera, os aseguro que ese porcentaje de fallos que tenemos, que son cosas que no sabemos, que después siempre uy, esta me la sabía, uy, qué tonto, que no me fijé en esto, uy, que no sé qué. Esto al final se va a diluir y vas a decir, pues al final, pues oye, cada vez tengo menos fallos de estos que yo pensaba que sabía y que no sabía, ¿no? Pues esto se va puliendo, uno de los ejercicios es de esta forma. Entonces, bueno, pues esto es algo que no nos cuesta nada, es hacer dos preguntas de todo lo que hemos visto ahora, que ya veis que tenemos material suficiente como para que podáis hacer la pregunta. La clase queda grabada dentro del apartado bueno, lo voy a explicar antes de nada, dónde queda la clase, para que lo sepáis, ¿no? Vuelvo otra vez a compartir dentro de lo que es la web, creo que es importante aclarar esto, ¿no? Y aquí está la web, ¿vale? Entonces, pues dentro de contenido, por ejemplo, pues la clase de hoy, que es la clase de Derecho Procesal Penal, ya subimos una de ejemplo para que os quede ahí. Un momento, por favor. A ver, sabor. Perdón, esta clase es la de hoy, claro, no la tenemos subida. Por ejemplo, la clase psicotécnico de ayer, que sí que la tenemos subida la de hoy, aquí la tenemos. Y entonces, pues podéis ver la clase, ¿no? Podéis ver ahí, le dais a reproducir desde cualquier dispositivo, le dais aquí a ampliar, pues lo veréis en grande, escucharéis y demás, ¿vale? Aparte de esto, en cada sección,
¿vale? Os vais a encontrar el podcast, que esto es importante también, el podcast. Vais a ir ahí, le dais ahí y os queda aquí el podcast grabado. ¿Para qué? Pues a lo mejor no me ha quedado claro esta clase, o estaba en la clase y me han llamado por teléfono y he perdido por lo que sea, pues le queréis repetir, le dais ahí. Lo bueno que tiene que desde el móvil también le podéis dar más velocidad, y a lo mejor una clase que ya la habéis escuchado, la podéis reproducir más rápido y mientras estáis entrenando, yendo al trabajo, lo que sea, pues podéis afianzar conocimientos, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa si no sé dónde está aquí dentro de la web? No hay ningún problema. Vamos a la agenda y dentro de la agenda, pues veremos también, en este caso, clase de psicotécnicos. Tendremos ahí el enlace a la clase grabada, para que lo podamos ver, ¿no? Bueno, en este caso, la profesora de psicotécnico siempre pone un documento, pues para poder seguir la clase, que también lo tendréis ahí, ¿no? De más. Y después el podcast correspondiente a esa clase. Entonces lo vamos a tener en dos lugares. Uno en la agenda, porque en la agenda viene cómodo tenerlo, porque todos sabemos que el día 19 a lo mejor pues, no pudimos asistir a clases y lo tenemos ahí. ¿Vale? Lo mismo, pues, por ejemplo, con la clase de la 4-2015, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero lo más. Pues ahí tenemos los esquemas, la clase correspondiente, que la podremos ver cuando queramos. Entonces, esto es importante que sepáis cómo rastrear después esta clase. ¿Vale? Lo explico a modo de ejemplo. Bueno, pues nada, vamos ahora a continuar. Y tampoco me voy a enrollar mucho más porque ahora tenéis otra clase después a continuación. Y tampoco queremos, vamos bien de tiempo, ¿vale? Entonces, también es importante que dentro de, bueno, vuelvo otra vez a la clase, perdonad. Dentro de lo que es la web, esto también es importante, eh, tenéis un apartado que es de dudas, aquí lo veis. Es importante que pongáis vuestro nombre, pues, el correo electrónico, el teléfono y el mensaje que queráis, ¿no? Pues tengo la duda sobre esto o tal. También podéis ir también tenéis nuestro teléfono aquí, tenéis WhatsApp, Telegram, correo electrónico, o sea, donde sea más cómodo, ¿no? Y nos enviáis pues las dudas que tengáis al respecto de la clase o de lo que consideréis oportuno que nos tenéis que comentar. Bueno, pues no me enrollo más, vamos a seguir con la clase. Una explicación, vamos bien de tiempo, Jordi, que vamos bien, vamos muy bien, además. Y ahora vamos a ver, pues nada, una serie de procedimiento, de consideraciones, esto lo vamos a empezar a ver, lo vamos a empezar a ver para el siguiente día, ¿vale? No quiero profundizar aquí ahora porque tendría que ir muy deprisa y prefiero, digamos, vamos muy bien de tiempo, prefiero que la clase coja otro ritmo y ir adelantando un poco de qué vamos a ver, ¿no? Estas son consideraciones que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en cuanto a la personación en la acción penal, personas perjudicadas, o sea, una serie de consideraciones que tenemos que tener en cuenta en general, pues con todo esto que acabamos de ver, ¿no? Por eso prefiero verlo con calma, ¿no? Primero, en la personación de la acción penal, dice, para poderse personar en la acción penal, tiene que ser antes de la calificación del delito, diréis vosotros, pero si el delito se califica al principio, no, a ver, el delito, el juez tarda un tiempo en calificar el delito, ¿no? Siempre puede decir, obviamente, por primero, el supuesto autor delito de tal. La calificación jurídica final con la cual va a pasar al juicio oral se hace cuando ya tiene todas las pruebas, cuando ya tiene todos los indicios, cuando tiene todas las declaraciones de todos los testigos, o sea, cuando ya tiene la fase de instrucción avanzada. Pues en ese caso, antes de la calificación del delito es cuando nos vamos a poder personar para ejercitar la acción penal, ¿no? Después de que haya esa calificación del delito, ¿nos podemos personar? Sí, la ley es garantista, nos deja, pero dice, ojo, nos podemos personar, pero hasta el inicio del juicio oral. Hasta una vez que sea el juicio oral, ya no nos podremos personar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que nos podremos personar, pero nos tenemos que adherir al escrito de acusación del resto de acusaciones. Si hay más acusaciones particulares, nos tenemos que adherir a su escrito. O si el Ministerio Fiscal hace unas acusaciones, nos podemos adherir al escrito del Ministerio Fiscal, pero no podremos presentar un escrito nuevo y demás, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo claro. Claro, si no sería también, perdonadme la expresión, un cachondeo. Si cada uno se puede adherir cuando le da la gana, que al final pues, pierde un poco también
A ver, hay tiempo suficiente para una persona que decida si quiere presentarse a, si quiere presentarse en la acción penal para pedir la acción penal o no. No podemos tampoco ir aquí a capricho y un día antes del juicio, pues decir, ahora voy a presentar yo un documento ahí que le voy a dar trabajo otra vez al juez de instrucción, y lo que podríamos hacer con eso es paralizar o retrasar de una forma deliberada incluso el inicio de un juicio, ¿no? Después, las personas perjudicadas. En cuanto a las personas perjudicadas, requisito, dice, no renunciarán a su derecho. Es decir, las personas perjudicadas, esto es una pregunta que hace mucha gente cuando va a los cuarteles. Mire, yo tengo que, a mí me va a costar dinero denunciar. No, mire, usted no le va a costar dinero denunciar. ¿Por qué? Porque es un delito público y la acusación la va a hacer el Ministerio Fiscal. ¿Vale? Que usted no se presente como acusación particular o como personación en la causa no implica que se renuncie a ese derecho. ¿Qué pasa? Que tú no puedes ir al juicio después de decir, pues yo quiero que pidan en vez de 3.000 de indemnización, 6.000. No, pues para eso te vas a tener que presentar. Pero si no, o sea, el Ministerio Fiscal va a ejercer ese derecho. ¿Vale? Es decir, la no personación no implica la renuncia al derecho de restitución. Es decir, me van a restituir igualmente. Yo tengo derecho a restituirme. ¿Vale? Una cosa es restituirme, otra cosa es la indemnización. Restituirme es, si una cosa vale 20.000 de una manera objetiva, pues esos 20.000 los tienen que restituir. ¿Vale? Dice, antes de la calificación del delito, se pueden ejercer también acciones civiles, ¿vale? Antes de la calificación del delito, es decir, pues antes de que una cosa, sabéis que a veces se puede reclamar también por la vía civil, independientemente de la vía penal, ¿no? La vía penal al final tiene unas responsabilidades civiles, pero eso no quiere decir que no se pueda abrir una doble vía, ¿vale? Obviamente, si, eso se tendrá en cuenta si hay una vía civil después a la hora de esas indemnizaciones o a la hora de esa reparación del daño, ¿no? Después de la calificación del delito, de la acción penal, antes del juicio oral, se puede, lo mismo que el caso anterior, se pueden adherir al escrito de acusación del resto de acusaciones que hay, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la acción penal por muerte o desaparición de la víctima por el delito? Esto, por desgracia, es algo que también ocurre muchas veces, ¿no? Que la víctima, pues muchas veces, del propio delito es un delito, pues a lo mejor de un asesinato y con desaparición de la víctima, ¿no? Pues, ¿quién puede ejercer esa acusación? Bueno, pues el cónyuge, esa acción penal, ¿no? ¿Quién se puede personar en la causa? Pues el cónyuge no separado legalmente, hijos de la víctima o cónyuge no separado legalmente, hijos que convivieran con ellos, si los tuvieran, progenitores, que son los padres, o parientes en línea recta o colateral hasta el tercer grado. Ya veis que es un grado bastante amplio, hasta el tercero, hasta el tercer grado, pues incluso pueden ser tíos, ¿no? Parientes, por ejemplo, pues un tío sería tercer grado, o que estén bajo su guarda, tutela, curatela o acogimiento, ¿no? En ausencia de los anteriores, el resto de parientes en línea recta, es decir, que no hubiera ninguno de estos anteriores, pues hasta podría ser hasta de cuarto grado, y por sus hermanos, de preferencia el constante la representación legal, ¿no? Dice, si hubiera varios que están legitimados para poderse personar, que a veces también se da esta circunstancia, la personación puede ser individual, ¿no? Es decir, salvo que se pueda haber afectado el proceso, ¿no? El tribunal ve que, imaginaos, hay 7 hermanos y cada uno tiene que ir de una manera independiente, personándose en tal, y cada uno, pues a lo mejor si se ve que se puede afectar el proceso, el juez del tribunal, con una resolución motivada, que se exige que sea motivada, es decir, tiene que detallar por qué no permite que se haga de forma independiente, y escuchadas todas las partes, podrá imponer que haya una agrupación de representaciones, ¿no? Para evitar que a lo mejor que sea el juicio un poco caótico o la instrucción un poco caótica a la hora de imaginarse cada uno, pues eso, pues que haya 50.000 acusaciones particulares. Pues al final lo que podría llevar esto es que hubiera unas dilaciones indebidas porque el proceso se dilatara en el tiempo de forma constante o cualquier otra circunstancia, ¿no? Otras personaciones que se permiten en las causas pues son asociaciones de víctimas, ¿no? Por ejemplo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, era muy habitual verlos en los juicios contra la banda terrorista ETA que se personaran en las causas. Personas jurídicas reconocidas para reconocer derechos de las víctimas, si lo autoriza la víctima, una asociación, una ONG, por ejemplo, ¿no? Es muy común este caso también, ¿no? Después, administraciones locales, dice, pues a lo mejor pues, un ayuntamiento, dice, del territorio donde se produjo el delito. Dice, ¿cuál es el fin del delito? Dice, impedir o obstaculizar las funciones públicas de los miembros de las corporaciones locales. No, pues si es un delito que pueda ser de este tipo, de impedir o obstaculizar funciones públicas de los miembros de las corporaciones locales, será la administración local, se va a poder personar en la causa, ¿no? Generalidades para todos estos supuestos que vemos aquí.
Acciones pueden ser juntas o separadas, pero la civil no se ejercitará de forma separada hasta la sentencia firme, o sea, tiene que esperar a que haya una sentencia firme para que se ejercite la acción civil. Dice, ejercitada la penal, se entenderá utilizada también la civil, salvo renuncia expresa, es decir, en la penal también se hará mención a la civil, se llega una renuncia expresa, una renuncia expresa. La acción civil también se puede perseguir solo acción civil en los delitos perseguibles o estancia de parte, es decir, cuando se extingue la penal. Cuando hay una pluralidad de acciones en un solo proceso, ¿no? Se puede hacer también un solo proceso, ya lo vimos también ahí con los delitos conexos. En los pleitos se suspenden hasta que recaiga sentencia firme en causa criminal, es decir, pues queda pendiente ahí de lo que haya que pleitear hasta que venga una sentencia firme. Y si hubiera una muerte del culpable, que esto es importante, la acción penal se extingue, es decir, se, se extingue porque ya no puede haber, si muerto, es decir, refrán, muerto el perro, se acabó la rabia, pues es verdad, es decir, si una persona que está fallecida no se le puede acusar de un delito, o sea, no se le puede castigar, ¿no? Por un delito. No así ocurre con la civil. Con la civil sí que es cierto que los herederos, ¿no? Pues el que hereda, si sabe que, imagínate, pues que su padre ha cometido un delito, que a lo mejor tiene una indemnización de, no sé, de 80.000 euros porque ha matado a una persona, porque sepa que si coge la herencia, coge lo bueno y lo malo. Es decir, pues si hay pendiente una indemnización por ese tipo, pues al final pues le va a corresponder. Lo mismo con los causavientes. Con los causavientes en derecho son aquellos que sustituyen a la otra persona, ¿no? En el caso de que pues, de ejercitar estos derechos, ¿no? No puede ser un heredero o una persona que recibe esos derechos como consecuencia de haber fallecido esa persona, ¿no? El extinguir de la acción penal o civil no conlleva la extinción de la otra, es decir, que se extinga la acción penal no quiere decir que se extinga la civil, y que se extinga la civil no quiere decir que se extinga la penal, ¿no? Que se absuelva, es decir, que se perdona a la persona la acción civil, no quiere decir, o que no haya una acción civil, porque a veces hay delitos que no tienen acción civil, ¿no? Porque, por lo que sea, pues porque no se ha causado ningún daño, ni nada de objetivo, ni ningún perjuicio, ni tal, pues, pero no quiere decir que no sea obstáculo para perseguir la acción penal, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Vamos a terminarla aquí y nada, vamos muy bien de tiempo. El próximo día haremos un repaso rápido de lo que hemos visto hasta ahora para que podamos seguir avanzando y que no, digamos, que no nos pille como el pie cambiado, ¿no? El repaso será de 10 minutos, que un poquito ver las pinceladas más importantes de cada cosa y que tengamos claro esto. Bueno, pues para dudas, como ya os dije, a través de la web de Civilpol o del teléfono nuestro y nada, esta grabación pues quedará en la parte donde os dije de la web, tanto en la agenda como en el contenido, pues para que la podáis ver las veces que consideréis, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y nada, hasta el próximo día.